Hoy en Es la Hora de Opinar inicia la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir 3 temas muy polémicos. Primero, haremos una evaluación de los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Después platicaremos de la nueva ley de telecomunicaciones y para finalizar, vamos a examinar la desaparición del INAI y las implicaciones que esto tendrá para la transparencia gubernamental. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana se cumplen 100 días del gobierno de Donald Trump y como se había pronosticado, pues Trump 2.0 sería peor que Trump 1.0. Eso lo creo yo. Y además, en una evaluación de estos primeros días de gobierno de Trump, la verdad yo en lo personal no encuentro nada bueno que me permita ser un poco optimista. Encuentro muchas cosas malas, eso es lo que yo pienso, pero pues lo vamos a poner a debatir en esta mesa de los lunes con Javier Tello. Javier, buenas noches. Leo, buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez. Hola, Leo. Lucho, buenas noches. Y Blanca Heredia. Blanca, ¿qué tal? Buenas noches. noches, Leo, colegas. Pues, a ver, Javier, yo de verdad ayer me puse a pensar una cosa buena de Donald Trump, no encontré. O sea, lo pongo sobre la mesa. A ver, ¿ustedes sí encuentran algo bueno? ¿A alguien se le ocurre? A ver, Chucho está pensando, Blanca. No, pues, siempre intenta uno el claro oscuro. Sí. Aquí está muy difícil encontrar el elemento claro de estos 100 años, ¿no? 100 años. 100 días. Exacto, 100 años de soledad. Parecen 100 años. Son días perro, cada día vale 7 años. Son 700 años. Exacto, ¿no? ¿Qué cosa, Javier? No, yo creo que más que decir me gusta, no me gusta, es tratar de analizar qué está pasando, ¿no? Pero no te gusta lo que está. No, claro, nada. No me gusta el personaje, no me gustan sus políticas, no me gusta su equipo, no me gusta nada. Pero creo que sí es un fenómeno interesante, importante. Sí. Y que no es fácil, creo yo, analizar. De entrada, por ejemplo, comparado a Trump 1.0, yo diría que es básicamente el mismo personaje, pero más enfocado, con mejor equipo, con más disciplina, con un plan más desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces, más de lo mismo, estamos viendo mucho más de lo mismo. Uh-huh. Y lo que sí estamos viendo es un ritmo verdaderamente vertiginoso y abrumador como estrategia de arranque. Y habrá que ver si lo mantiene durante 4 años, pero como estrategia de arranque por lo menos. Y creo que es importante ver tanto la forma, que tiene que ver con ese ritmo, como el fondo, lo que está haciendo y cómo está siendo evaluado por el público. Sí, pero correcto. sí, nada más un primer punto respecto a la forma. Yo destacaría sobre todo una serie de cosas muy particulares. Es muy emocional, ¿no? Es un gobierno de emociones, basado en emociones, impulsado por emociones. Una vitalidad impresionante. Impresionante. Para alguien que la gente se burla que se la pasa jugando golf, no sé, pues tal vez, pero el cuate ha hecho en 100 días una cantidad de cosas impresionante. Una audacia muy poco vista entre la clase política de cualquier democracia. Uh-huh. Para mal, por supuesto, pero una audacia, o sea, está haciendo cosas que dices, está loco. Sí. ¿No? Sí. Ya pensó en lo que podría pasar. Es una agenda. Una audacia impresionante. Y finalmente, mucha tripa, la sensación de que esto lo que lo mueve es un político totalmente intuitivo, muy, muy intuitivo, y que cree firmemente en sus intuiciones. No tiene la menor duda de que sus intuiciones son siempre correctas. Y Chucho menciona una última cosa que habla de las emociones. Sí. Dentro de sus emociones, el miedo como algo clave en su estrategia. Y curiosamente es el miedo, como también bien dice Chucho, en todas las direcciones, incluso hacia adentro, dentro de su propio gabinete, en su oficina, enemigos, rivales, aliados, familia. El miedo, ¿no?
Soprano. Pues a ver, Jesús, desarrolla lo que hoy escribes. Hay una encuesta reciente del New York Times tratando de tomarle el pulso a la opinión pública en los Estados Unidos, y yo creo que es muy interesante cómo se asocia el gobierno de Donald Trump, cuáles son las palabras que pueden definir en la agenda, en la gente estos 100 días. Y las palabras que se escogen son aterrador, caótico, emocionante, quienes quieren respaldar de alguna manera al presidente Trump. Y yo creo que es eso, es aterrador y es caótico el gobierno de Donald Trump en su segunda administración. Javier habla de la audacia. Yo creo que es una audacia que lleva al extremo de la temeridad. Es decir, no hay ningún sentido de contención, de responsabilidad, impulso, capricho que lo hace pelearse un día, reconciliarse al día siguiente con la cabeza de la Reserva Federal, que está jugando con asuntos tan delicados como los aranceles, la guerra. En fin, me parece que es eso, el caos, el terror, como el instrumento del gobierno, la intimidación de todo mundo, el que no haya absolutamente ningún espacio de confiabilidad, de tranquilidad en esta agenda, que es una agenda infinitamente más radical que la de la primera administración. Yo no creo. Yo creo que es mucho más radical en el sentido de que no había un sentido en su primer episodio en la Casa Blanca de refundación radical de los Estados Unidos. Había esta idea de que se cumplía de alguna forma su sueño de ganar la presidencia de los Estados Unidos, pero no había este empeño que estamos viendo ahora de dinamitar el orden internacional de la posguerra. No existía esa idea de rehacer las alianzas políticas de los Estados Unidos. Yo sí creo que la había, pero digo, eso es yo creo que un debate importante. Podría ser. Yo no lo advertí en los primeros 4 años, en donde estaba redefiniendo el sitio de Estados Unidos en el planeta. Ahora sí lo tiene, con esta visión de este imperialismo bananero que está construyendo Trump. Blanca, los primeros 100 días. A mí lo primero que me viene a la cabeza es cómo en un ejercicio de evaluación, inevitablemente en 100 días, o el primer año, el segundo año, en fin, es como los marcos que usamos, los criterios que usamos, los lentes que usamos para evaluar a Trump. No sé qué tanto nos sirven. Porque la verdad es que uno utiliza distintas medidas y luego mira hacia atrás y ve qué pasaba y pues no parecen predecir mayor cosa. Ejemplo, al final de su primer mandato, su tasa de aprobación estaba en 35%. Lo que uno leía en aquellos momentos es que se supo que los grandes donantes lo estaban abandonando, lo expulsan de las redes sociales principales. Digamos, para un grupo importante parecía imposible imaginar que regresaría Trump. No digo que para todos, pero para un grupo importante parecía haber signos evidentes. Pero bueno, incluso nos podemos ir también a su primera campaña presidencial. Recordarán cuando sale aquel audio donde se expresa de una manera grotesca en relación a lo que había hecho con mujeres, ¿sí? Y uno hubiera imaginado, bueno, pues aquí se desploma, se cae. Bueno, ¿cuántas veces lo dijiste? Muchas de las cosas que suponemos lo van a hacer caer, ¿sí? Lo van a hacer caer, van a disminuir su eficacia, su posibilidad de mantenerse en el poder, su posibilidad de renacer, lo que sea, no parecen haber sido muy útiles. Entonces, esa es la primera cosa que yo quisiera poner sobre la mesa. ¿Cuáles son el tipo de criterios que ya a estas alturas podrían sernos de utilidad? Porque me parece que los que tenemos a la mano, tipo la aprobación presidencial, ¿sí? En general su aprobación ha oscilado desde que entra entre 35 y 45, nunca ha rebasado el 50%. Pero la desaprobación sí ha... Sí, la desaprobación. Pero en fin, si no, la aprobación sí superó el 50. En algún momento. Okay. Es un criterio muy volátil, diría. Sí, pero es un criterio muy volátil y que tampoco te dice tanto, porque
uno pensaría, bueno, empezó ahora, según Gallup, hay muchas diferentes encuestas, con 45%. Hoy está en 42% según la del New York Times última, reportada el día de hoy, y la de Fox de hace unos días, 41%. Lo que ha subido es la desaprobación. Ok, bueno, muy bien. Importante, de manera importante. Ok, ¿cuáles datos usamos? ¿Qué miramos para tratar de entender qué cosa? Y para mí, yo pongo sobre la mesa, ¿con qué tendríamos que juzgarlo? Uno sería, el más claro desde mi punto de vista, es qué tanto ha logrado cumplir con lo que prometió para ser, digamos, me parece lo más riguroso. O sea, no pedirle pelas al olmo. Decir, a ver, Leo, tú dijiste que tal cosa, vamos a ver si lo lograste o no. Efectivamente, si uno revisa, la primera cosa que sí prometió claramente es vamos a transformar radicalmente los Estados Unidos de raíz. Si esto es sostenible, no sabemos, pero que sí parece ir en esa dirección y todas esas acciones, eso pues sí lo ha hecho. Parte de su éxito, me parece, como yo me diría su éxito en sus propios términos, tiene que ver con la manera en la que ha desactivado y dividido a la oposición y a cualquier intento de frenarlo, sea dentro del gobierno o del Estado norteamericano, los otros poderes, dentro de su propio partido, y ya no digamos de los demócratas. Ha concentrado el poder en Ha concentrado tremendamente el poder. El Congreso dejó de existir. Y por último quisiera también decir, bueno, entonces yo pondría sobre la mesa, ¿con qué criterios lo evaluamos? Visto que muchos de los criterios usuales no parecen ser muy útiles, ¿cuáles serían algunos indicadores de que en sus propios términos tuvo éxito o no tuvo éxito? Yo propongo dos. Uno, que logre efectivamente el tercer mandato, que logre llegar a postularse una tercera vez a la presidencia de la República, sería el sumum, digamos, de su éxito, ¿sí? Y que lograra que, en efecto, rebotara la economía estadounidense, que efectivamente se produjera un proceso de crecimiento. Esos serían para mí dos datos que nos hablarían de si sí o no tuvo éxito. Déjame incluir uno más, que fue fundamental en su agenda, sobre todo durante la campaña, que es el tema de la migración de indocumentados. Sin duda. Ahí va ganando, ¿eh? Ahí va muy bien. Y solamente con números muy buenos miedo, que ya había recibido de Biden. O sea, ¿no? el miedo, la transmisión de que si vienes a Estados Unidos te vamos a tratar mal, en fin, todo el ambiente antiinmigrante que hay, ha hecho que se caiga, pero dramáticamente, los cruces fronterizos. Sí, pero digamos, la caída dramática se dio con Biden. Y yo simplemente un punto. Pero no, la caída dramatiquísima se dio con Biden. Ahí están los números. Pero nada más quiero decir, me parece que tendemos a subestimar a Trump, si lo tuviera que resumir. No, para nada, pero aquí creo que nadie. No digo que aquí, en general, los analistas, al menos muchos de los medios tradicionales, hay una subestimación permanente. Los invito, ya lo han de haber hecho, ¿sí? En todos los medios liberales, ¿sí? O sea, todo el mundo habla del fracaso de Trump, el fracaso de Trump, el fracaso de Trump. Vamos a ver. Pero es que hay unos medios liberales. Y en esos mismos medios liberales, por cierto, cómo están ensalzando aquí a la nueva emperatriz del mundo llamada Claudia Sheinbaum, ¿no? La nueva, el ejemplo. Así, tiene buena prensa en el extranjero. En la prensa liberal, porque no, porque la compara con Trump, ¿no? Entonces, pero en fin. Pero un poco lo que dice Blanca, es muy caprichoso el hacer el corte de los 100 días, pero yo creo que estos 100 días del gobierno de Donald Trump han sido históricamente excepcionales. Excepcionales, sin duda. Es extraordinaria esta intensidad, porque se trata efectivamente de colocar estas bombas que destruyen un orden económico, político, internacional, interno, como nunca lo habíamos visto. Y de manera intencional, no es que se les visto. Hemos hablado del efecto que tienen los aranceles en la economía de los Estados Unidos, del mundo, pero yo creo que el punto central de esta política que está boicoteando las perspectivas hacia el futuro de ese país es su guerra contra el conocimiento, su guerra contra las universidades, su guerra contra la creatividad en los Estados Unidos, que es seguramente la base de la capacidad de los Estados Unidos para ser la potencia que ya diríamos que fue. Sí. En ese sentido, quizá los 100 días de Claudia Sheinbaum no nos dicen mucho de lo que vaya a ser el sexenio de Claudia Sheinbaum.
estos 100 días de Donald Trump sí nos dicen mucho del perfil de esta segunda administración, del sentido de la amenaza nacional e internacional que significa el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. No han sido 100 días ordinarios, han sido de una actividad frenética y brutalmente caótica, porque tiene todo el sentido de ir en contra de los propósitos de restauración imperial que tiene Donald Ahora, Trump, dentro ¿no? de lo caótico, ha tenido resultados y ha tenido malos resultados. O sea, en la parte económica, pues China, la verdad, la ha jugado súper bien. Fuera de la inflación, que la inflación se ha ido decreciendo. Pues no queda Un tan poquito. claro. Bueno, la Fed ya dijo que va a subir por los aranceles. Mi punto es que en esta disrupción de la economía que él quiere hacer, pues no queda claro que se vaya a salir con la suya. No queda claro. No queda claro. O sea, ha tratado, pero los chinos creo que la han jugado muy bien hasta ahorita, Javier. Yo diría que lo de los 100 días es él mismo utiliza ese criterio para evaluarse a sí Sí, mismo. correcto. Es decir, unos presidentes lo usan más, otros menos. Obama los usó mucho los primeros 100 días. Trump también. Es más, empezó a hablar de las primeras 100 horas. O sea, lo ha estado usando constantemente como una estrategia. La palabra se ha usado mucho para describir la sensación de un blitz, ¿no? Sí. Como una estrategia muy pensada, riesgosa, riesgosa por muchos sentidos, porque puedes cometer errores, porque puedes cometer excesos, porque puedes perder el apoyo de los votantes, porque puedes perder el control, lo que tú quieras. Pero la estrategia del blitz es una estrategia pensada, meditada, para en parte generar, abrumar al rival, para capturar todos los espacios, etcétera, etcétera. Yo coincido totalmente con Chucho, es un proyecto profundamente radical, ¿no? Una no cuarta, sino sexta transformación en el caso de Estados Unidos, ¿no? Si uno piensa en Estados Unidos, a ver qué pasa, a ver cómo termina esto, pero la independencia, la guerra civil, la era progresista, el New Deal, la revolución de Reagan. ¿Qué viene después de la revolución de Reagan? Pues nada había venido. Dependiendo de qué suceda en estos 4 años, puede ser otro de esos momentos. No queda para nada claro cómo termina esto. Si por errores, si por falta de apoyo de los votantes, si por problemas económicos, si por una nueva rivalidad china que no existía en el país. Lo que tú quieras, esto puede salir de distintas maneras. Pero coincido en que el propósito de Trump es un propósito profundamente radical, transformativo. Yo sí lo veía desde 2016. Lo que pasa es que no tenía el apoyo de nadie. No tenía mayoría en el Congreso. No tenía el apoyo de su partido. Bueno, pero para empezar, o sea, Y había una de señora su que se llamaba gabinete, Nancy. digamos, de su gabinete. Nancy Pelosi le paraba todo en la Cámara de Representantes, Y porque no los tu- demócratas tenían mayoría. Y no te tuvo 4 años para pensar bien cómo exactamente hacer lo que están haciendo ahora sí. Pero yo todo lo que están haciendo ya lo veía, se salieron, la OTAN, o sea, lo que pasa es que no estaba... Él mismo tiene una frase, ¿no? Tiene conceptos de una idea. Alguna vez digo, no tengo un plan, tengo Concepts of a plan. sí, conceptos de un plan. Bueno, en 2016 ni siquiera se acercaba, pero ahí estaban estas ideas flotando. Y si ves discursos, si ves entrevistas de Trump de los 70s, ahí están también. Es decir, es un cuate que viene arrastrando muchas de estas cosas desde hace un buen rato, pero al ser muy intuitivo, pues no las desarrolla, no las aterriza, no escribe un libro, no se promueve como un político tradicional, ¿no? Yo quisiera retomar la idea que tú decías, Blanca. A ver, veamos resultados. Veamos resultados. Creo que en migración ha dado resultados. En el tema del fentanilo y eso, pues ya puso a México a hacer la chamba, ¿no? Hay resultados. A mí donde me queda clarísimo que los resultados son malos es en la economía. Cuando toma posesión Donald Trump, las probabilidades de una recesión en Estados Unidos eran de menos del 10%. Hoy son 60%. Hay probabilidades de una recesión. James Carville, en lo que ustedes decían de la estrategia del blitz, de abrumar y que la oposición no haga nada, no pueda hacer nada, lo que dice una estratega como James Carville del Partido Demócrata es: déjenlo solo, solito él, se va a amarrar la soga al cuello. No, ahorita no hay que hacer nada, ¿no? Insisto, me gusta tu visión
de los resultados. Y creo que los resultados ahí sí, para él, para su agenda, son claroscuros. ¿No? Sí, efectivamente, creo que coincido contigo, en lo económico es donde es más claro. Claro. Porque sí dijo que iba a poner los aranceles, en eso cumplió. Sí. Bueno, aunque va y viene Va y con lo de viene, los es una aranceles. chunga. Pero él dijo que iba esto a causar, digamos, el renacimiento económico Sí. de los Estados Unidos. Y pues no, por el momento. Ahora, sí es cierto también que desde el comienzo dijo que iba a tener un costo temporal, porque lograr, digamos, dirigir y reconstruir el poderío económico norteamericano iba a generar costos, porque pues hay que sustituir importaciones, básicamente, Sí. para decirlo rápido. Y eso iba a tener algunos efectos negativos. Pero sí, coincido en que ese es el ámbito en donde, juzgándolo por lo que él mismo ofreció, pues va muy mal. Ahora, en términos de lograr lo que él quería conseguir, pues, a ver, ha subordinado completamente a su partido. Sí, totalmente. Ha subordinado ya prácticamente también al Poder Judicial, con un trabajo, por cierto, de muchos años de los republicanos a nivel de tierra, ayudándolo, y él habiendo nombrado en su primer periodo a varios integrantes de la actual Suprema Corte de Justicia. Se ha ido con todos los posibles contrapesos y frenos, Sí. ¿sí?, que por diferentes razones están en su camino. Ya vamos a tener ocasión de hablarlo más, pero no solamente el Poder Judicial, sino todo, como se dice ahora, el ecosistema, en particular algunos de los grandes despachos de abogados, que básicamente los ha hecho arrodillarse frente a él. Total. Les ha dicho que ya abandonen esos juicios que tenían contra él o esas causas, y ellos básicamente han cerrado, sí, igual que hizo sí. la Universidad de Columbia, la Sí, única. cedieron, Y luego, cedieron. por otro lado, en el caso de las universidades, pues muchas han cedido, principalísimamente Columbia, solo una ha resistido hasta el momento, Harvard. No habrá muchas que tengan esa capacidad. Ha deportado en la parte de inmigración, pues ha cumplido, ¿sí? Sí, Y sí. ha ido más allá de lo, cuando menos lo que yo me podía imaginar, tipo mandar hasta el momento solamente extranjeros que estaban residiendo ilegalmente en los Estados Unidos a prisiones fuera de los Estados Unidos, concretamente a El Salvador, pero ha amenazado con enviar incluso a ciudadanos norteamericanos sí. a tales prisiones. Se le ha preguntado varias veces y él dice que sí, Sí. que sí lo haría. Claro, que no para todos, que solo para los horrorosos. Bueno, tiene esos este que tema del asesinan. salvadoreño que no ha acatado la decisión Totalmente. de un juez. Totalmente. Entonces, en mucho de lo que prometió ha cumplido, en donde yo vería que claramente esa promesa suya con los resultados ha sido mucho más grande el costo, al menos por ahora, que ¿La los economía? beneficios, es en la parte económica. Totalmente. Yo creo que ese periodo de los 100 días sí es muy reducido para ver resultados, efectos de esas decisiones. En materia digamos, de ocupación del Partido Republicano, pues habrá que ver qué es lo que sucede dentro de un año con los impactos económicos y pues qué espacios de autonomía se generan si se tiene a un presidente impopular, Sí. que dentro de un año puede ser un escenario radicalmente distinto. Esto En las elecciones del Congreso. En las elecciones intermedias. Sí. Es decir, esta volatilidad me parece que es lo que debemos tener nosotros como mucha precaución. Este no es el sello definitivo de la administración, pero sí es una marca de una vocación autocrática que ya anuncia pues el abierto intento de romper con el orden constitucional en la búsqueda de un tercer reelección. periodo. Sí, nada más una cosita que me gustaría. Esta cosa caótica intencional, que me parece muy importante subrayar, no es que se le Sí, sí. fue, ¿no? Intencionalmente genera este caos. Junto con tu muy buen artículo, tomaría el asunto del miedo del día de hoy en el periódico Reforma. Me parece que lo que nos habla es de un hombre que todo el tiempo está jugando a sorprender, a mantenerte en ascuas, a dividir y también y muchísimo, desde luego, a preferir que lo obedezcan por miedo que por amor. Y eso del miedo se traduce en el pasmo, en la inactividad. Sí. Entonces, incluso mucho de ese crecimiento de la desaprobación de Trump no tiene efectos políticos en la medida en la que no permita que ese descontento se organice. Y el miedo me parece que es su estrategia para desincentivar cualquier tipo de organización en su contra. Yo vuelvo a subrayar y a traer a colación la economía, porque ese pasmo es pésimo para la economía. Sin duda, pero simplemente... No, bueno, yo creo que ahí es donde se está gestando, digamos,
la debilidad del La trumpismo. inviabilidad. Yo creo de que este ahí es proyecto. donde se está gestando, ahí es donde puede acabar siendo, no estoy diciendo que hay un saldo final, sino que ahí empiezo a percibir que el trumpismo está teniendo quizá lo que vaya a ser su talón de Aquiles. No lo sé. El pasme sobre todo en la oposición y en los liderazgos de la oposición, Y en la no inversión. necesariamente en el votante. No, Es no, no, decir, yo estoy hablando de la organización de ese descontento. pero el hecho de que el próximo año haya elecciones, por más que los demócratas se mantengan pasmados y confundidos, la gente saldrá a votar por alguien. Y yo creo que ahí puede tener problemas. Y yo creo que Claro. uno de los errores de esta estrategia de miedo es la que, hablando de otro estratega exitoso, que es Bannon, odioso Sí. pero exitoso, Sí, sí. muy abusado, Muy abusado. él piensa que Trump le debe de apostar al amor. Es decir, que lo que debe de hacer es preocuparse por su base, que es una base que le cree todo y que confía al 100% en él. Y que a esa base hay que mantenerla, hay que consentirla, hay que apoyarla. Por eso su enemigo es Musk, ¿no? Sí. La disrupción Sí. le mete Sí. ruido a esa base. Sí. Por Nada más eso que sí. también habría que ver en estos 100 días, creo que eso es muy relevante, la precariedad de la coalición trumpista, ¿no? Es Exactamente. una Total. coalición que resulta muy difícil imaginar que se sostenga durante 4 años. Ya se ve pues la resquebrajadura fracturas, de esa alianza, Sí, ¿no? sin duda, entre los tecnobillonarios y, digamos, la base social. No, trumpista, populista. pero Vamos a la decir parte populista. populista, Pero la- simplemente ahí, a mí me parece que una cosa que es interesante, así lo veo yo cuando menos en la lectura de la encuesta de hoy del New York Times que reportan, es que sigue firme con su base social. No, ahí no ha sí. perdido nada. No, ahí y hay muchas cosas que le ha estado dando muchos dulces Sí. a su base social. Entonces, en algún sentido, ha estado combinando la estrategia de amor hacia su base y miedo hacia todos sus opositores. Así es. Déjenme, porque se nos acaba el tiempo y si quiero tratar esto. México en estos 100 días de Trump. ¿Qué dirías, Javier? Mira, porque hay dos preguntas, ¿no? Es, ¿qué ha hecho México? ¿Qué ha ¿Cómo hecho? sale México en estos 100 días de Trump? No, yo creo que salen mal todos. No, claro. Sí. Bueno, así empecé la mesa, ¿no? No veo nada bueno. Pero dentro del malo todos, malo entre malo y peor, en fin, porque muchos dicen, nos ha ido mal, pero nos pudo haber ido peor. No sé. Bueno, claro, sí, siempre. Pues sí. No, y también Entonces, siempre te no es puede ir buen mejor. argumento, pues sí. Y también se te puede mejor. No, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho, creo que, un buen trabajo. Ahora, yo sí creo que con un personaje como Trump, tú puedes ser mejor, peor, etcétera, etcétera, y la diferencia es marginal. Sí. Es decir, sí podrías meter la pata y eso podría tener un impacto. O sea, Sí. el costo para Canadá no ha sido que le han puesto aranceles más altos, sino que han maltratado a su primer ministro de una manera que para un país es muy Muy complicado. Por cierto, ahí sí la consecuencia ha sido que van a ganar los liberales esta semana. O sea, ahí sí hubo una contra Hoy. lo que... Hoy, ¿verdad? Hoy es la elección. Sí, exacto. No, totalmente. O sea, a ver, antes de que tomara Transformó esa posesión, elección. Trump Estaba en la lona el Partido estaba... Liberal. Exacto, y los conservadores hoy están en la lona. Los Y un perfil de primer ministro actual y futuro Tecnocrático. muy distinto Absolutamente al que estaba antes. ¿no? Sí, a Trudeau. A Trudeau. Pero entonces yo te diría que obviamente un presidente, un primer ministro podría hacer una estupidez y te podría ir muy mal como resultado de esa estupidez. Pero hacer las cosas bien no es garantía de que te pongan un arancel menor. Sí, Eso es tampoco, cierto. ¿no? Sí, Entonces, es cierto. hay un límite respecto a qué puede hacer cada presidente. Ahora, yo sí creo que en efecto lo que han sentido los europeos ha sido más agresivo, y con europeos me refiero a muchas cosas, a Ucrania Sí. puntualmente, pero a la alianza europea, la vieja alianza europea, etcétera, etcétera. Eso yo creo que ha sido un mayor trancazo para ellos que para México, que medio ya lo veníamos venir. Bueno, yo la verdad también hay que decirlo, o sea, vimos Canadá, el efecto que tuvo en Canadá, lo que estás diciendo de Europa. El efecto en México, Blanca, es que estamos pasando por un mal momento económico, Bueno, aunque no lo quiere reconocer la presidenta. Y eso sí claramente viene de esta incertidumbre que nos ha puesto Donald Trump y en la que seguimos ahí
metidos y seguiremos. Por lo A México y al mundo. Efectivamente. Pero no es algo bueno, pero a México le pega más, más, le le pega pega más. más. Pero- Lo sí, dijo sí, el por nuestro Economist. nivel de dependencia. digamos, ¿no? Exacto. Ahora, Sí. y sí, la disparidad tan brutal en poder en todos sentidos, Sí. ¿quién depende más? Pero yo coincido totalmente con Javier en el punto de que realmente es muy poquito lo que pueden hacer en general los países. Excepto algunos pocos que pueden hacer más. China, concretamente, China es la- sí puede plantarle cara a Trump. Sí. El resto me imagino de verdad como un rinoceronte que va arriba y hay una tortuga, un perrito, así, ¿no? Y luego hay un ratoncito. Ese ratoncito tiene margen de maniobra muy limitado. Creo que ese poquito que hemos tenido se ha manejado relativamente bien y me parece, ya lo he dicho en otras ocasiones, que sí le ha servido a la presidenta Claudia Sheinbaum para ir consolidando, no del todo, pero un poquito adentro su poder. Creo que le ha servido, que parte de ese 80% de popularidad que trae Claudia Sheinbaum es atribuible Sí, es cierto. al temple, básicamente a lo de, así como Calimán, ¿no? Paciencia, serenidad, con la que ha manejado la relación tan complicada con Donald Trump. Pero Ya se lo sí, copió Keir y- Starmer, el primer ministro de Inglaterra, ya le Sí, copió realmente- la frase. Por eso, pero Cabeza fría. Exacto. Y, pues, ¿no? Ya. Sí, bueno, sí. y Ahora- le ha generado otra cosa muy positiva a Claudia, que es una prensa internacional que yo nunca había visto, ¿no? O sea, esta cosa de que el otro día el New York Times sacó un artículo verdaderamente detestable, donde ya México es el paraíso del mundo, porque se fue la articulista Sí, aquí, sin la duda. condesa Sí, a entrevistar. a Sí, gringos. sin duda, por favor, Dios sin mío. duda ha tenido algunos efectos positivos. Por ejemplo, no sé qué tanto se traduce No, en bueno. beneficio. En fin, se puede sentir bonito para la presidenta o para su ¿No grupo leíste de el del New asesores. Yorker, por Sí, favor? sí. Pero quiero decir, ¿pero eso en qué se traduce en términos Bueno, económicos, pues, o en términos de seguridad, o en términos de capacidad para lidiar con un rinoceronte desatado? Que no digamos, se lo crea la presidenta, yo creo Bueno, más bien simplemente hay que- creo que ha habido un margen de maniobra pequeñito y que ese se ha utilizado bastante bien si lo comparamos con otras posibles reacciones. Un último comentario. sobre Estoy de acuerdo con el que se ha conducido con muchísimo cuidado, se han usado las pinzas para lidiar con el señor Trump, y yo creo que lo ha hecho razonablemente bien la presidenta Claudia Sheinbaum en el entendido de lo que dice Javier. Lo que se puede hacer es muy menor frente al caos y las amenazas que vienen de la Casa Blanca. Y bueno, y lo que falta, ¿no? La portada del Economist de esta semana, que es fantástica, ¿no? Que faltan 1,300 días, una cosa así, ¿no? Y la águila toda jodida en Estados Unidos, ¿no? En contraste con la visión extraordinariamente optimista de la economía norteamericana en esta La envidia misma de pregunta, todo el ¿no? mundo hace Exacto, unos la meses. envidia, sí. Pues el La envidia de todo el mundo, the envy Pues of the sí, world. así es. Bueno, hacemos una breve pausa y ahora vamos a hablar de la nueva ley de telecomunicaciones. Hijo, vaya tema. Regresamos.